en un partido que fue lo más producto posible, Central se termina trayendo a Rosario tres puntazos. Tres puntazos porque rotaste el 100% del equipo, jugaste con los suplentes, vimos el debut de muchísimos futbolistas hoy con la camiseta canalla, tanto refuerzos, ya sea por primera vez o como titulares por primera vez también justamente, o de juveniles que sumaron sus primeros minutos o volvieron a sumar rodaje después de mucho tiempo. Son tres puntos importantísimos. Tres puntos importantísimos porque te acomodaste en tu zona del torneo clausura, este tercero Central ahora, y también en la tabla anual te prendiste en la pelea de los puestos altos, porque en esta fecha perdió Independiente de Rivadavia, perdió Argentinos Juniors, no sumó Boca. Está ahí Central, se acomodó muy bien en las dos tablas, tanto en el campeonato actual como en la tabla general del 2026, y en un partido chivo, trabado, donde lo sufrió al final, pero al fin y al cabo lo ganaste, que es lo importante, es que tenés que sumarse o sí, segundo triunfo consecutivo, la verdad que muchos aspectos positivos hoy de Rosario Central y más partiendo de la base, como dije, equipo completamente alternativo. Hoy redondeó todo de 10, Rosario Central creo yo. Vamos a analizar el partido desde el principio. Almirón planteó una línea de 5 defensores, debut de Saracho, Facundo Mayo de zaguero principal y el regreso inesperado para muchos, yo creo, hoy de Juan Jiménez, que ni se lo veía en los papeles, que ese titular hoy, bueno, lo puso de una Almirón, de lateral volante Elías Verón, por la izquierda Alexis Soto, en el medio, en el eje de la cancha, y acá es donde me tenía algunas dudas al principio, pero después más o menos cuando maquinó la cosa, se aceitó en Rosario Central, dije, bueno, me gustó bastante lo que vi. Pizarro junto a Paul Fernández, más adelante de estos dos, Alan Rodríguez, Julián Fernández y de punta Badaloni. Y Central, desde un principio del partido se veía la intención de tener la pelota, imponer condiciones, ser el dueño de la posesión y construir desde abajo, crear, generar espacios, pero le costó eso mucho a Rosario Central en el principio. Era todo muy predecible, era todo muy lento, no había cambio de ritmo. El único jugador que te proponía ese cambio de ritmo, un desequilibrio, el romper algo, era Julián Fernández, el único que empezó un poquito activo y después se fue desdibujando. Barracas por un momento quiso atacar por izquierda, por ese sector, por esa banda en donde estaba Insúa, Maroni se recostó sobre la izquierda para asociarse, lo mismo Tapia, pero también nada, si de Central era poco y nada, de Barracas menos aún. El canalla probó con un par de remates de media distancia de Julián Fernández para inquietar a Mini un poco, pero era eso y nada más. Le costaba bastante profundizar, llegar a línea de fondo. El plan de Almirón yo no lo entendía por momentos. Soto era un acompañante y uno que tenía que ser un hombre clave para atacar en central. ¿Por qué? Porque había tres volantes centrales. Un jugador que era Julián Fernández que tenía libertad de movimientos, también se le acompañaba y se le asociaba a eso Alan Rodríguez, ¿no? Que aparecía por derecha, por izquierda, ninguno tenía posición fija, sino que iban rotando. Soto era un atacante más, también Verón, pero pocos subían. Y es más, cuando subía Soto por izquierda, el que lo acompañaba y por momentos actuaba como el lateral izquierdo era el propio Saracho, el paraguayo. Pero no, era como que no terminaba de arrancar, sí, Central tenía una buena circulación de la pelota, sí, tenía un buen trato de la posesión, pero le costaba, vuelvo a decir, como arrancar, profundizar, acelerar, le costaba eso a Rosario Central. Buenos minutos de Saracho, salvo esa amarilla innecesaria que, vuelvo a decir, partiendo de la base que está jugando contra Barracas de visitante, la sacó barata el paraguayo Saracho, no era roja, pero teniendo en cuenta que era Barracas del rival, tranquilamente podía haber sido roja, porque lo llaman desde el bar y lo echan, pero para mí no era roja, estuvo bien sancionada la amarilla. Dóvalo por momentos también. Para mí estuvieron bien amonestados tanto Saracho como Juan Jiménez en el primer tiempo, pero también Rolón metió tres faltas cortando ataques y ninguna le sacó amarilla. Dóvalo, un arbitraje bastante cuestionable y tendencioso a favor de Barraca Central. Si fuera por él, le hubiera empatado el guapo y estaba contento, me imagino, Dóvalo. Pero Central por momentos le costaba todavía profundizar, hasta que en un momento se aceitó, porque con ese
volvieron un poquito más precisos los volantes, Paul Fernández, Pizarro, pero empezó a activar yo creo que la figura de hoy, creo unánime, indiscutida, quien fue Alan Rodríguez. Empezó a asociarse más con sus compañeros, a conectar, a tirar lujo, a tirar chiche, a meter cambio de frente. Empezó a crecer Alan Rodríguez. Interesante. Hasta el propio Almirón decía, bien, Alan, bien. O sea, bien Alan Rodríguez, muy colaborativo, muy asociativo, bien con sus compañeros. Tuvo en un momento una clara que se equivoca Barracas en el fondo y creo que pensó más en la falta, en el posible penal antes que en él terminar la jugada. No fue nada ahí para mí. Hasta que luego de una de las grandes cosas que hizo Saracho fue meter unos pases largos, precisos, o filtrados, o entre líneas, o como lo quieran llamar ustedes. Uno, gran Alan Rodríguez, que hizo un jugador, se le tiró un sombrero por arriba, creo que era Tobio o el defensor de Barracas Central, no me acuerdo, y levantó la cabeza para definir. Esto es increíble. Creo que este video de Alan Rodríguez, la definición, tiene que mostrárselo tanto a Copetti como a Badaloni. No solo que eludió y amagó de forma impresionante al defensor de Barracas, sino que la paró bien en velocidad e hizo esto. Levantó la cabeza, miró al arquero y dijo, defino acá, pum. No es que agachó la cabeza y le pegó como venía. Miró al arquero, dijo, la voy a poner al lado del palo, y lo puso al lado del palo. Golazo total de Adán Rodríguez, que yo creo que con esta actuación de hoy es el segundo partido, sí, el primero, el debut fue contra Corinthians en Libertadores, si no me equivoco. Si no me equivoco, no me acuerdo si antes había sumado o no. Es el primer partido titular segurísimo de Alan Rodríguez. Y ya te demostró Alan Rodríguez qué jerarquía. Qué jerarquía, porque solo con esa jugada, con la inteligencia que tuvo, con la habilidad primero para amagar al jugador de Barraca Central, y luego con la inteligencia con la que definió, la claridad y la templanza donde puso la pelota para eludir al arquero, te demuestra qué jerarquía Alan Rodríguez, qué jerarquía, te demuestra cómo pisar el área, cómo tiene que jugar un volante mixto, algo de lo que no pudo hacer todavía Vicente Pizarro en todo su estadía de Rosario Central. En 20 minutos te lo hizo Alan Rodríguez. No creo que sea, y además que completó los 90 minutos, dudo que sea titular frente a Corinthians, pero que tiene que ingresar desde el banco, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Central siguió siendo más, siguió dominando, no digo lo pasó por arriba a Barracas, pero impuso condiciones y se jugaba lo que quería Rosario Central. Barracas en un momento quiso dar una respuesta de la mano de Maroni y de Porra, que eran los jugadores más desequilibrantes y más interesantes que tenía Barracas, pero nada de nada. Termina el primer tiempo 1-0 Rosario Central, de menor a mayor diría yo, con muy buena circulación de la pelota, con un buen trato, de a poquito viéndose, asomándose de a poco la idea que quería implantar e implementar Jorge Almirón en este partido. Bueno, yo creo que de a poquito se fue viendo. En el segundo Barracas fue de manera muy ofensiva al ataque, buscó mucho por arriba, mediante los centros, mediante la pelota parada, tiene mucha altura, ¿no? Para este tipo de acciones, en corners o en tiros libres, Bruera, Tobio, Campi, tiene mucha altura el propio Insúa, puede y ejecuta de buena manera esas acciones ofensivas aéreas, pero poco y nada. Werner apareció luego un cabezazo al principio del segundo tiempo para responder y salvar a Central momentáneamente. De a poquito el canalla volvió a agarrar el ritmo bueno que había tenido en el primer tiempo, empezaba a dominar la pelota, a circularla, atacó mucho por izquierda. Soto fue al ataque con mucha más seguridad y contundencia en el complemento, tiró un par de centros interesantes que no llegó ninguno Badaloni, también se animó el propio Elías Verón por la derecha, que tiró en un momento un gran centro, no me acuerdo quién la tocó de taco, no recuerdo quién, era o Julián Fernández o Alan Rodríguez, y no llegó Badaloni, no llega nunca Badaloni. Pero Central estaba bien, dominaba, se produjo el debut de Álvaro Guich, lo sacó a Juan Jiménez, para mí más que nada por la amarilla, y porque también al menos se veía venir cómo estaba llevando Dóvalo el partido. Pero bueno, Central no la pasaba mal, todo el segundo tiempo me atrevería a decir que no la pasó mal, no sufrió. Barracas intentaba dar respuesta pero sin idea, eran puros pelotazos al área que no terminaban nada prácticamente. El que hizo más méritos para empatar el partido antes que los propios jugadores de Barracas fue el propio Dóvalo, que en un momento le inventó una falta a Barracas Central en la medialuna del área, en donde Breuer y Mayo se estaban agarrando los dos y le cobró la falta a Mayo y la amarilla.
Insólito, tiene que dar explicaciones Dóvalo después de la actuación de hoy. Tiene que dar explicaciones Pablo Dóvalo. Candia le pegó, tampoco lo hizo de buena manera. Apareció la gran figura de Axel Werner. Bueno, los cambios de Almirón lamentablemente tampoco surgieron efecto. Wich no tuvo participación prácticamente. Se produjo el debut de Felici. Entró Lucas Ramos también. También habían entrado previamente Emanuel Coronel por Verón. Y bueno, me estoy olvidando de un cambio ahora, la verdad que no me lo acuerdo, pero tampoco habían surgido muchos efectos estos cambios realizados por Jorge Almirón. La verdad que no entraron bien, entraron un poco participativos también por la inercia del partido de que Barracas te lo tenía que ir a buscar porque estabas perdiendo de local, tenía que salir a buscarlo sí o sí a comerlo en un momento. Fue para el frente y más que nada con el empuje de Barraca Central, porque tuvo algunas ocasiones al final del partido, apareció otra de las grandes figuras del partido, Axel Werner, que es el único que le pelea ahí nomás a Alan Rodríguez, que cuando tuvo que aparecer, apareció atajándole un mano a mano clarísimo a Jonathan Candia, después en el córner también saliendo seguro, atajando algún otro cabezazo también. Muy bien Axel Werner, muy bien, y es importantísimo tener un arquero así en el banco de suplentes, porque cuando tiene que hacer la rotación o tiene que entrar él ante la ausencia del arquero titular, tiene que estar en un buen nivel. Y Werner lo estuvo, como había estado tanto en 2024 y en 2025 en Central, estuvo en un buen nivel Werner, hoy no fue la excepción, atajó bien, bien, sumó una valla invicta, dio seguridad y demuestra que es jerarquía, que todos los años que estuvo en Europa no fueron en vano, que es un gran arquero Axel Werner, no queda ninguna duda, y hoy las despejó todas para mí, sinceramente. Central aguantó, sufrió, no había sufrido en todo el partido, pero los últimos 10 lo sufrió, 10, 15, porque se vino a la carga Barracas, como dice el refrán, bueno, el nombre también, la Barracas Central vino con todo, fue al frente, y supo soportar esa turbulencia, esa sacudida, esas ocasiones del equipo rival, gracias a su arquero, que hoy no estuvo Ledesma, hoy estuvo Werner, y estuvo completamente a la altura de las circunstancias. Lo ganó bien, como dije, 3 puntos de oro que te sirven para acomodarte en las tablas, en la clausura y en la tabla general, y encima partiendo de la base que fueron con los suplentes, con un equipo completamente alternativo. Así que la verdad que hoy le salió todo redondo a Rosario Central y a Jorge Almirón. La figura, sin ninguna duda, Alan Rodríguez, Axel Werner, yo creo que son los dos máximos, ya expliqué y di todos mis motivos de estos dos futbolistas, de por qué para mí son las figuras. A pesar de un par de errores, me gustó la carta de presentación de Saracho, me gustó. Correcto, se anima a trasladar y a romper entre líneas el zaguero zurdo, con algunos pases interesantes. Bueno, me gustó la carta de presentación, un 7 sólido. No le pongo más porque se ganó una amarilla sonza, tal vez se equivocó en un par de pases, pero bien, buena carta de presentación para mí, la de Saracho. También Julián Fernández muy a cuentagotas, poco de Julián Fernández. Poquito lo de Julián pudo haber sido mejor. También los laterales, me gustó bastante Elías Verón, varias subidas al ataque interesantes. Soto se animó a subir y a proyectarse más al ataque y a finalizar mejor las jugadas en el complemento. Pero bueno, hoy siento que Central hizo un buen partido y se trae no, 3 puntazos a Rosario, como dije previamente. Te voy a estar leyendo en los comentarios qué te pareció mi análisis, coincidís conmigo o no, qué te pareció el partido, por qué lo gana Rosario Central, qué jugadores te gustaron a vos, todo eso y mucho más que tengas para decir, te voy a estar leyendo aquí en la cajita de los comentarios. Si te gustó mi video, no te olvides de apretar el botoncito de like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos, son completamente gratis y a mí me ayudas muchísimo para seguir creciendo en esta plataforma llamada YouTube. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando el fútbol nos llame. Gracias por ver, gente querida. Chau, chau.